noches y estamos nuevamente en este espacio que disfruto mucho. Usted puede dejarnos también, al pie de pantalla tiene nuestras plataformas ahí que están registradas en YouTube, en Facebook, puede dejar su comentario. Estamos recibiendo todas las semanas también aliento y también otras personas que nos están comentando lo que están iniciando. La semana pasada teníamos un tema y quiero saludar a los invitados que son parte, por supuesto, ya de nuestro equipo. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer estar acá. La semana pasada teníamos un tema sobre la idea o las ideas, cómo identificarla, y estuvimos hablando sobre el sistema SMART. Ahora bien, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por una idea, querido Carlos? Bueno, nada más lejos de la realidad que un emprendimiento sea fácil. El día tiene 24 horas. Y si yo, aparte de lo que hago normalmente, quiero generar una nueva actividad, de algún lado voy a tener que sacar el tiempo. O sea, algo vamos a tener que perder. En realidad no es perder, en realidad es invertir, porque es dejar de hacer algo para hacer otra cosa que me apasiona. La pregunta que vos estás formulando tiene mucho que ver con cuán enganchado estoy yo con la idea que persigo. O sea, lo que yo estoy enganchado me va a dar el enfoque. Claro, ¿por qué? Porque si yo estoy apasionado por eso que voy a hacer, seguramente no me va a importar dejar nada. Digamos, no va a haber nada más importante que eso y voy a estar todo el día enfocado en eso. Ahí es muy importante algo que leí el otro día que decía, hay que tener enfocados o alineadas la intención con la atención, con la actuación para llegar a la obtención. El resultado final. Con esto que quiero decir, nosotros tenemos una idea, una intención de hacer algo, genial. Hay que enfocarse, es decir, no hay que desviarse, no hay que tomar caminos equivocados, hay que estar muy precisos. Pero después hay que ponerse en marcha, hay que actuar, hay que hacer, porque sí. Lo mismo que hablamos en el programa anterior, digamos, si nos preparamos, si estamos pensando, siempre estamos en las gateras y nunca largamos, nunca vamos a llegar. Y después, por supuesto, de eso, con el tiempo, con la persistencia, con la perseverancia, con el esfuerzo continuado, llegaremos a obtener el resultado que queremos. Es muy importante mantener el impulso inicial que generalmente tenemos en todo emprendimiento en el tiempo. Es una de las partes más difíciles de todos. Eso, y a veces quiero también comentar algo, que a veces se nos hace una obsesión, que es bueno estar obsesionado, pero también un poco de sentido común, ¿verdad, Carlos? Perdón, Franco. Sí, el sentido común también nos impulsa a querer, a ver a dónde vamos. En el coaching vocacional, precisamente tenemos una herramienta que le llamamos el método 5W2H. Parece una marca de aceite, ¿no? Pero bueno, es un método en el cual... Repítelo, por favor. 5W. Sí, el modelo 5W2H. 5W es porque son preguntas que nos hacemos en inglés. Es why, where, when, ¿no? Who. Pero significa el qué, quién, cuándo, cómo y dónde. Y el 2H es cómo y cuánto. Entonces, esas preguntas que nos hacemos con este modelo es para que cuando tenemos esa idea, a ver qué vamos a perder o qué vamos a ganar, nos preguntamos, ¿para quién lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para lograrlo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer? En este caso es eso de decir, una de las preguntas claves a veces es, ¿cuánto puedo hacer diariamente para alcanzar esa idea? O sea, hacer esfuerzo, pero también sin perder la coordinación terráquea, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, todos saben que yo soy pastor, y un pastor muy conocido, un mentor mío, siempre decía, con la mente en el cielo y los pies en la tierra. O sea, queriendo decir que nuestra mentalidad tiene que tener cosas ideales y vivir en un lugar donde no hay tiempo ni espacio, pero también bajar
hablar porque también hay realidades. Yo hablaba fuera de cámara que en algún momento empecé a realizar algunas cosas que me gustaban muchísimo y mi señora me escuchábamos, todo lo que yo hacía, yo seguía soñando, pero después ya me empezaba a decir, bueno, mirá, mañana tenemos que pagar el colegio de los chicos, hay que comprar ropa, hay que pagar el crédito del banco. Y yo decía, pero vos todo lo que vos me decís, me pinchás el globo, yo vengo soñando y vos me hablás. Y ella me decía, no, simplemente te digo de las cosas que tenemos que hacer mañana. Esto sucede con los emprendedores. Un baño de realidad. Un baño de realidad. De realidad. Claro. A ver, un emprendedor no es un extraterrestre. Un emprendedor es una persona que además de todas sus ocupaciones que tiene, hace algo más. Algo más. Una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención es que uno pensaría que un emprendimiento lo hacen generalmente personas que no tienen empleo. Ajá. Hay una escuela de negocios en España que hizo en el año 2017 una encuesta respecto a todos los emprendimientos que se generaron en España en ese año. Solamente, y este dato capaz va a llamar mucho la atención, solamente el 1,5% de todos los emprendimientos que se emprendieron, valga la redundancia, eran de personas que no tenían trabajo. Mira. O sea, de desempleados. Si vos me hicieras esa pregunta a mí, yo te diría que los que emprenden son los que no tienen empleo. No, ¿por qué? Porque muchas veces un desempleado lo único que busca es un empleo. Otra vez, nuevamente. Claro, porque es lo que conocen. Porque un emprender es obviamente un acto riesgoso. Riesgoso, sí. Sí, y digamos, es un salto al vacío, por llamar de alguna manera. Me voy a meter y no sé cómo me va a ir. A ver, la pregunta típica que hace todo el mundo. ¿Y si me va mal? Y yo pregunto, ¿y si te va bien? ¿Y si te va bien? O sea, claro. Ese tipo de cosas que pasan indican cuáles son los miedos, cuáles son las limitaciones que cada uno tiene en su propio interior, no sé si me meto en un terreno de franco, pero en su propio interior para concretar algo. Yo recuerdo a alguien que decía un ejemplo muy, muy clarito. A veces el problema que está en los emprendimientos es tener un plan B o en probar. Recuerdo que una vez alguien dijo que Hernán Cortés tuvo éxito porque su secreto fue quemar las naves. Es decir, no había vuelta. O iban para adelante o no había retroceso. Él mismo hizo prender el fuego. Claro. Digamos, ¿eso qué quiere decir? Que a veces cuando no tenemos otra alternativa que ir para donde tenemos que ir, le ponemos un esfuerzo adicional, le ponemos un plus, que es lo que nos hace conseguir el éxito. El héroe tiene que salir o salir. No tenemos remedio. Tenemos que salir al ruedo y hacerlo. Claro. Esto de pagar el precio, por decirle, llamarlo de alguna manera, ¿hasta qué punto estamos a sacrificar? Porque a veces también no nos olvidemos, lo hablamos también la semana pasada, la familia que nos acompaña, porque hay riesgo. Yo creo que estoy hablando de una familia, puede ser un muchacho joven, no tiene tanto riesgo, pero si hay personas de mediana edad que quieren hacer algo porque son empleados, pero quieren desarrollar, es importante eso que la familia, hablar con la familia, hablar con la esposa, el esposo, con los hijos, mire, voy a hacer esto, es importante eso. El diálogo, o sea, esa conversación con los demás siempre es importante. Lo hablábamos en uno de los programas anteriores, pero lo más importante es la conversación con uno mismo. Es de dónde vamos a abordar este emprendimiento, esta obsesión de alcanzar esa meta, de alcanzar esa idea, de lograrlo, de dejar de ver que perdemos y empezar a ver que siempre vamos a ganar. Es dejar lo que nosotros llamamos la zona de confort para pasar por una pequeña zona de aprendizaje, transportarnos a una zona de miedo antes de lograr esta meta. Lo desconocido. Claro, y vivir, es normal. Y vivir en la zona mágica, que la zona mágica es donde suceden las cosas, donde logramos los objetivos. El tener miedo, me lo dejaste ahí, no puedo no decirlo, porque trabajo es uno de los temas que desarrollo con frecuencia en las charlas. El miedo es lógico, es sano. No tener miedo ya no es patológico. O sea, alguien que no tiene miedo realmente, si alguien me dice, no, yo no tengo miedo a nada, me lo puede decir así como una cosa al pasar, pero si lo reitera, yo directamente llamo a un psicólogo, un psiquiatra amigo y le digo que lo trate, porque el miedo es algo innato de la supervivencia de lo desconocido, ¿verdad, Carlos? El miedo es la primera reacción que uno tiene ante un proceso de cambio. Digamos, cuando hay un cambio, uno genera una reacción instintiva propia de cualquier ser viviente, que es
el miedo a esa cosa que me está pasando que no conozco. Aquellos que son capaces de vencer esos miedos, aquellos que son capaces de sobreponerse a ese impulso inicial de retraerse, son los que generalmente dan el paso adicional. Y esto es como una catarata. Una catarata empieza por un pequeño hilito de agua y que después se va agrandando. Bueno, esto es así. El primer paso es el más costoso, el más chiquito, es el que más cuesta. Y después uno empieza a hacer una secuencia que es la que te va llevando, y vos no te das cuenta muchas veces que vas caminando en esa dirección, pero te va llevando solo hasta donde vos querés ir. Voy a dejar una pregunta para el próximo bloque para los dos y que lo charlemos un ratito. Hay personas que fueron locamente innovadores, mirá la palabra que utilizo, locamente innovadores. Hicieron algo que otros no hicieron, pero de pronto pasó el tiempo y tienen que renovar, pero ahora tienen un pánico. Eso lo vamos a ver en el otro bloque, ¿le parece? ¿Y usted tiene miedo? ¿Qué precio está dispuesto a pagar por ese emprendimiento, por esto que está logrando? No te olvides que el futuro está en tus manos. No te vayas, seguimos en instantes con este programa.